¿Mm? Mm. ¿Se Profesora, acuerdan? profesor, yo, de mi opinión, de lo que un poco me acuerdo sería Ya. las organizaciones mediante un pueblo, no sé, profesor, no me acuerdo tanto, pero no sé, más o menos me acuerdo. Las organizaciones del pueblo, no sé, profesor, no sé si esté bien. Ujú, ujú. Sobre el racismo también colonial, profesor. Ajá. El racismo Allá, colonial. recién me acuerdo ¿qué decía, Dígame, profesor? pues. Me he olvidado. profesor. ¿Qué estás pensando? Hay bastante tarea, profesor. Racismo colonial. Ajá. Ujú. Bueno, vamos a ver la última parte de esta serie que hemos estado viendo de la democratización. Vamos a ver la representación política, ¿ya? Vamos a ver, ahí está, la representación política. Pero presten atención, escuchen, ¿ah? Y le voy a hacer que mejor participen ustedes. Ustedes van a decirme todo lo que van a ir viendo acá, ¿ya? A ver, eh, hemos visto que para construir la democracia, para construir, para ir con la democratización, han tenido que pasar muchas cosas Ay, desde que se dio la libertad del Perú, la independencia del Perú, y los primeros tiempos, los primeros años, gobernaron líderes políticos que fueron la casta de los militares que habían ganado la independencia del Perú y que creían que su misión terminaba cuando eran presidente de la República. ¿Ya? Así que ahí vamos a empezar nosotros a ver que, por ejemplo, en 1850, cuando habían pasado 25 años de la independencia, era presidente Ramón Castilla, y él dio la libertad de los esclavos, ¿no? Y la independencia de los peruanos al liberarlos del pago de impuestos, ¿ya? Así que vamos a ver ahora las libertades y las vicisitudes del sufragio electoral, ¿no? Los liberales eran gente que querían lo mejor para el Perú, pero habían unos conservadores, pues, que les ponían la traba, como ahora los conservadores se dicen de derecha y lo que tratan es de conservar el régimen que tienen desde hace años gobernando el Perú, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que en el Perú habían gobernado pues durante 50 años de la vida independiente, ¿no? Se intentó construir un mecanismo de representación parlamentaria, ¿ya? Imagínate que habían pasado 50 años de la independencia en 1874.
1875. Y recién intentan construir los mecanismos para que tengamos diputados, senadores en la República, ¿no? Ahora, había discusiones, ¿no?, entre los liberales y los conservadores sobre qué tipo de sufragio debería establecerse, ¿ya? ¿Cómo se conformarían las distintas visiones de lo que debe ser la nación? Discutían de cuántos parlamentarios iban a representar por la ciudad del Perú. O sea, eran unos debates realmente encarnizados, ardientes, que se peleaban porque unos querían que el Perú tenga libertad pura y otros que querían la conservación de los del régimen tradicional de Perú, ¿no? Entonces, ahí hemos visto que los liberales, hacia los años 50, los años 40 del siglo XIX, estoy hablando de 1840, 1850, ¿no? Cuando todavía gobernaba acá Ramón Castilla, 1850, ¿no? Ellos pensaban que el sufragio universal debía sentar las bases para construir una ciudadanía extendida. Díganme, ¿qué entienden ustedes por ciudadanía extendida? A ver, vamos a ver qué es lo que ustedes comprenden por lo que estamos hablando. ¿Ah? ¿Qué creen o qué dicen ustedes que es ciudadanía extendida? ¿Ah? Dígame. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profesor, le estamos escuchando. A ver, dígame pues, ¿qué entienden por ciudadanía extendida? ¿Ah? Repite. Puede ser una ciudad amplia, Ya, pero ¿qué significa eso? mm, es una ciudad amplia que tiene un conjunto de derechos en un miembro de política o comunidad. Ujú. A ver, cuando hablamos del Perú y se ponen a discutir sobre la ciudadanía extendida, ellos se referían a que les iban a dar libertades a todos los peruanos, desde el primero hasta el último, no importándoles si eran Blanquinoso de Lima, ¿no?, o los prietos del interior del país, no les importaba. Esos eran los liberales, los que creían que todos los peruanos debían someterse a la ley de Perú. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía extendida, estamos viendo que ellos querían que
todos los peruanos participaran de las libertades que se daban en el Perú. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Eh? ¿Aló? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Me entiende? Ya. No, porque si no me entienden, por favor, díganme, profesor, no Sí. estamos entendiendo y yo les repito. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, además de que una ciudadanía extendida, tenían que darse con representantes de todos los peruanos, ¿ya? De todos los peruanos. Por eso, los más consecuentes, los que eran los liberales, ellos creían que debía también darse el voto a los indios, ¿ya? Así se llamaban a los peruanos antes, ¿ya? Y para esto habían intentado, ¿no? Construir un grupo de artesanos de Lima, pero los artesanos acá no respondieron a eso. Imagínense que traían a tejedores de lana, de acucho, por ejemplo, de esos que hacen las alfombras, los ayacuchanos, los ceramistas de Piura, por ejemplo, los que hacen los retablos de Ayacucho, los caballitos, los toritos de Pucará, qué sé yo, ¿no? Venían acá esos artesanos, a los que hacían canastas, los que hacían alpargatas, las hojotas, ¿no? Los yanquis, ¿no? Esos artesanos que los habían hecho acá para que trabajen vendiendo lo que producían. Discúlpeme, siempre Sí. tengo duda. ¿Qué significa yanques, profesor? Yanquis son, Ya. a ver, te voy a enseñar, ¿ya? Vamos a ver. Sandalias, algo así de parte de la tierra. Yanques hay Son tipo sandalias. sandalias como cueros, así es. Sí, Yankees. pero A ver. Hecho del cuero de la llanta, si no me equivoco, Ajá, así es, sí es. para danzas. En la sierra bastante lo utilizan. Además de Para las danzas típicas. ¿Qué danzas típicas? Ojotas. Esto de acá Los que usan los curas. usan los curas, usaban los peruanos, ¿ya? Antes ahora no sé por qué usan estas zapatillas. Esto de acá dura años. De verdad. Sí tienen buen duramiento. Sí, pero pues, no. Claro. Eso dura años. bastante. Sí, profesor, es mejor que la sandalia o zapatilla. Claro, mejor que las sandalias. Dura Pues. más, sí, sí. Ahora mira estas yanquis están elaborados. Profesor, se usaban ojotas se dice en la sierra. Claro, ojotas, Y yanquis, ojotas. claro. Ya. Ojotas. Mira, ¿ves? Y todavía le ponen acá su florcita, mira, ve. ¿Ah? Florcita. Esos son para mujercitas, para florcitas. Claro, para mujercitas, Para pues. mujercitas. Y tengo profesora, acá- profesora, eso que yanques dicen, eso usan, o sea, especialmente cuando se ponen, usan pobres, nos dicen, profesora, ese es No. yanqui. Mira, Así ve, nos mira, dicen, profesor. No, yo tengo a mi primo que lo utiliza para... Ojotas, profesor, en la tierra. miren, aquí en Lima. Sí, en aquí Lima, en Puno seguimos Eso utilizando. mayormente usan para las danzas típicas. pero a ver, yo le voy a decir una cosa. Pero Estas ahora ya no florcitas se que utiliza tienen eso. estas hojotas, estas florcitas que le han puesto estas hojotas, hace, ¿qué cosas? 30 años creo acá en Lima, se pusieron de moda, pues, usar hojotas, ¿ya? Y todos usábamos hojotas, ¿ah?
¿ya? Las hojotas eran pintadas con a apu o colores o pintura de color brillante y lo hacían bien bonitas, ¿ya? Bien bonitas, que costaban 5 soles. Entonces, es para que vean eso de acá, que se pusieron a hacer pues estas cosas, ¿ya? Pero estas personas que hacían estos trabajos, de verdad, fueron manipuladas, compraban los votos, ¿ya? Y ustedes saben que los políticos siempre, siempre buscan la manera de acomodarse en las elecciones del país, ¿no? Y entonces se vieron en la necesidad de darles pues a ellos ciertas goyorías, ¿no? Darles, por ejemplo, clavos, martillo, o cosas para que hagan ahí sus artesanías, ¿no? Comenzaron a manipularlos, ¿no? Entonces, esa acción de los políticos y también que le echaron la culpa a los artesanos, que más fue excepciones, ¿no? Que habían tenido, así que desecharon la idea de esa y cambiaron pues de otro rumbo, seguirse con las elecciones, ¿no? Habían pensado que con ellos podía pues cambiarse la historia de Perú, ¿ya? Acá liberales y autoritarios acá dicen no, eran defensa del poder legislativo y defensa del poder ejecutivo. Tienes a Luna Pizarro, González Vigil, con su famosa frase yo acuso, ¿no? Francisco José Mariátegui, Agustín Gamarra, fue presidente del Perú, José María Pando y Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Estos han sido pues los liberales que han estado, los conservadores que han seguido este derrotero, ¿no? Ahora, podría pensarse de que los liberales eran pues pro-indigenistas, ¿no? Pero en realidad la visión que ellos tenían de los indígenas y los negros no era mucho más positiva que los conservadores, ¿no? Ellos los utilizaban a los indígenas para poder lograr pues sus objetivos, ¿no? En los discursos de Tábara, los indígenas pues son calificados como desgraciados, ¿ya? Raza embrutecida le decían, ¿ya? Esto a diferencia de los conservadores, los liberales atribuían el atraso de los indígenas no a sus taras biológicas, ¿no? Sino que estos no habían tenido una participación activa en la vida política. Esa era la única razón que en el Perú los indígenas pues eran tratados como ciudadanos de segundo orden, o eran tratados como Tercera menores clase. de edad, menores de edad, ¿ya? ¿Cuánto así, profesor? De verdad, acá en el Perú eran considerados como menores de edad, ¿ya? Que necesitaban de una persona que les digan a ellos qué tenían que hacer, cómo tenían que gobernarse, cómo tenían que hacer caso a los grandes, que eran los blancos, y los blancos venidos de España, pues, ¿ya? Tenían la sinvergüenzura de poner acá en el Perú 2 naciones. ¿Sabían eso, que el Perú tenía 2 naciones? ¿No?
No, profesor, no. Escuchen ahora, escuchen. Profesor. Existían dos naciones acá en el Perú. Una nación española, ¿ya? Y otra, la nación indiana. Así le decían, ¿ya? Entonces, esto pues contribuyó mucho al pensamiento que tenían en los primeros años de la República. ¿Ya? Ya saben ustedes que en la República, los primeros años, los que gobernaron fueron los peruanos, pero que habían nacido en el Perú, ¿no? O en América, pero que eran españoles, pues. ¿Ya? Eran españoles. Imagínate, 1824, la independencia, los que estaban ahí con 25 años, 30 años, eran jóvenes, y les habían dado la responsabilidad de tenerse a Perú, ¿no? En 1840, 1850, tendrían pues 50 años, 55 años. O sea, imagínate, estaban en la flor de su vida, ¿no? Todavía seguía en el Perú arraigada el pensamiento colonialista del Perú, ¿ya? Entonces, ellos pensaban que el sufragio, o sea, el hecho de que el peruano votara, ¿no? Debía de ser una escuela, ¿no? Y una escuela que preparara, pues, a los ciudadanos, ¿no? Y que iba a ser un elemento para redimir a los sectores subalternos de la República. O sea, a los indios marginados del Perú, no tenían que ver por ese lado que redimirlos, ¿ya? Esta foto de acá, ya ustedes la han visto la semana pasada, ¿no? Eran las elecciones, ¿ah? ¿Ya? Así eran las elecciones, ¿ya? Esta de acá es una propaganda de elecciones, vota por, ¿ya? Que tenía los tranvías, ¿no? Que acá está pues un limeño, está viendo el tranvía que pasa, ¿no? Con la propaganda, ¿ya? Miren, hasta 1896, ¿ya? 1896, ya a finales del siglo XIX, ¿ya? Y a pasos de empezar el siglo XX, ¿ya? El proceso de sufragio comenzaba por la formalización de registro, ¿ya? ¿Saben lo que es el registro? Más o menos, doctor. A ver, ¿qué cosa? A ver, ¿qué es lo que entienden por registro? De lo que yo entiendo, registro es lo que registramos a los personas, asistentes, profesor. ¿Ya? Eso es lo que yo entiendo, profesor. Ya, está bien. Eso es, pues, ¿no? Ahora, la formación de registro era registrar a todos los votantes. Registros civiles, profesor, para para contabilizar a las personas. Sí, claro, a todos los tenían que contabilizar, ¿ya? A los votantes, a los votantes. ¿Como un tipo censo, profesor, o no? No. Así como Registro Nacional de Elecciones, el registro nacional. Como la RENIEC, profesor. Como la RENIEC, que tiene un registro de todos los votantes, así, ¿ya? Acá, ahora en el Perú, para hacer las elecciones, recurren a la RENIEC para que la RENIEC le dé el registro de todos los peruanos, ¿no? Y ella le entrega el padrón y comienza comienza a hacer el proceso electoral, ¿no? Eso ocurre ahora. Pero en ese tiempo, ¿ya? Recién ahí comenzaban en la formación de sus registros, ya para cada elección, ¿ya? Esta tarea puede ser entregada por lo general a las autoridades edilicias, ¿ya? ¿Qué son autoridades edilicias, digamos?
¿Ah? ¿A qué se conoce por Repetir, profesor. ¿Cómo? ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Qué cosas eran autoridades edilicias? Los que se encargaban de este registro de peruanos eran las autoridades edilicias. ¿Quiénes eran las autoridades edilicias? Las autoridades. Sí, pero Miembros de ¿quiénes eran? mesa, profesor. No, no, ¿No le? no. Ya. ¿Saben quiénes eran? Pero el presidente. No, tampoco. La OMPE. No, no existía. Ya fuimos. Personero. ¿Saben quiénes eran? Eran las municipalidades. Ah, ya. Edilicia, edil viene de municipalidad, ¿ya? Por eso dice, por lo general, Relacionadas con la modificación. claro, las autoridades edilicias se encargaban de este registro. O sea, agarraba la municipalidad y sacaba a los nombres de todos los pobladores que iban a votar, ¿no? No solamente no, a todos los pobladores, no, sino a los electores, ¿ya? Y junta, pues, con los políticos, ¿no? Compuesta por funcionarios municipales, políticos, judiciales de la localidad, ¿no? Y ellos hacían el registro, ¿no? Ahora, era habitual falsificar listas de ciudadanos, ¿ya? Incluyendo individuos muertos, ¿ya? E incapaces, eliminando de registro a personas que tenían expedito su derecho, o sea, votaba. Hasta el día de ¿sí? hoy hacen eso, profesor. Claro, claro. Porque en estas últimas elecciones hasta personas fallecidas han votado. Sí, pues, así son, ¿no? O sea, las elecciones, Fantasmas. sí, tenían un ritual que combinaba la política y la religión, pues. ¿No? ¿Ya? O sea, las cosas que hacen acá ahora, ¿no? No es nuevecito, no es, ¿ya? Esto viene desde años atrás, ¿ya? Y esto de lo que les digo es en 1896, pero más antes ya existía pues eso, ¿no? Ya existía eso, ¿ya? Solamente que en 1896 comenzaron a hacer registro de los peruanos, ¿ya? Vamos a ver la reacción conservadora. Este señor que está acá se llama Bartolomé Herrera. Fue uno de los propulsores de la independencia, ¿ya? Y era pues un conservador, ¿ya? Era un conservador. ¿Qué hacían los conservadores, dime? ¿A qué se dedicaban los conservadores? ¿Ah? ¿A supervisar los votos o cómo? No, los conservadores eran los que querían que las cosas se sigan conservando como hace años atrás, ¿ya? Ellos querían que no cambiara nada de la época colonial, ¿ya? Estos conservadores, por eso digo, hay conservadores ahora, hay conservadores, ¿ya? Solamente que ahora le ponen pues de derecha, ¿ya? Y los liberales, ¿no? Son los de izquierda, ¿ya? Que no los dejan hacer las cosas porque ellos quieren conservar el estatus, ¿no? Quieren conservar las tradiciones. En el Perú siempre se ha llevado las cosas a cabo así y siempre tiene que seguir, pues no tiene que cambiar nada. Esos son los conservadores, ¿ya? Una conservadora que había en el Perú, la señora Hildebrand, pues, ¿no? Que ninguneaba a la Arpasi, la congresista Arpasi, la puneña. ¿Saben, no?
¿Ah? ¿Saben de eso? No, no. Ay, ay, ay. Por Pues lo que no se expresaba bien. claro, claro. O sea, Que vaya a hablar su quechua a su sí, pueblo. lo ¿no? Decía, discriminaba por ser Profesor, indígena. ella claro, discriminaba. claro. ¿Ya? Había discriminación por ser indígena. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el congresista o ¿cómo se llama Se creía Francisco García superior Belaúnde, por a todos. ejemplo. Francisco García Belaúnde, Bedoya Reyes, Guido, estos son Guido congresistas. Bellido. Guido Bellido no, ¿ya? No, eso no, ¿ya? No, el congresista Francisco Belaúnde, el congresista Pérez Arauz, esos congresistas que tienen pues un estatus como de época colonial y que ellos mandan. Espérate un ratito, ya, espérate un ratito. Yo le voy a parar. Sácalo de acá, sácalo de acá, sácalo de acá. Ya, yo no puedo hacer clase, ustedes no pueden hacer clase. Su audio, profesor. Sí, sí, sí. Estos congresistas estuvieron pues tratando de conservar las cosas como seguían en la época colonial. Entonces, ellos tuvieron mayor suerte porque expresaban mejor la realidad de la naturaleza que había instaurado en el Perú, ¿no? Miren, su más destacado representante fue el sacerdote Bartolomé Herrera, ¿ya? Este fue un sacerdote que ya estuvo en la independencia, ¿ya? Y tuvo pues una destacada labor. Tuvo una destacada labor en el proceso de independencia, ¿ya? Entonces, y también en la sociedad de mediados del siglo XIX, ¿ya? Y una de las intervenciones de mayor influencia alcanzó provocando una polémica de gran resonancia que fue hecha desde el púlpito en su sermón de 28 de julio de 1846 en la Catedral de Lima, en el Te Deum. ¿Saben qué es el Te Deum, no es cierto? ¿Ah? ¿Saben lo que es el Te Deum? No, profesor. ¿No saben qué es el Te Deum? Que el 28 de julio se lleva a cabo La misa. ¿Ya? La misa. El Te Deum. Una misa con todas las autoridades. Sí, que se da gracias a Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? El Te Deum, ¿no? Es darle gracias a Dios por todas las cosas que da al país, ¿no? En el año que ha pasado. Y todos los años se hace el 28 de julio esta misa donde va el presidente de la República, los ministros, algunos senadores, algunos diputados, algunos congresistas, ¿ya? El alcalde, ¿no? A las autoridades eclesiales, policiales, militares, ¿no? Se llena ahí con las esposas de ellos, la catedral, ¿ya? Y
Ese día, el 28 de julio, cuando el Perú estaba celebrando el 25 aniversario, ¿no? De 1846, ¿ya? El Bartolomé Herrera denunció los errores impíos y antisociales que difundió la Revolución Francesa y que había inspirado mucho el fervor revolucionario peruano, dijo. Este discurso pegó mucho entre los peruanos, ¿no? Porque el pensamiento no era ese. Miren, el pensamiento político de Bartolomé Herrera se fundamenta en una visión particular de lo que es la naturaleza, el hombre y las relaciones entre ambos. Para él, el origen de la naturaleza, que a su vez depende de la voluntad divina, dice, Dios no da autoridad a un hombre particular, a un determinado rey, pero ha creado una naturaleza en que los individuos son desiguales, en las que uno tiene más capacidad de otros, y son estos los más dotados por la naturaleza, por Dios, en última instancia, quienes tienen derecho de gobernar. A ver, vamos a masticar estas palabras, ¿ya? ¿Qué es lo que ha querido decir, o qué es lo que ha dicho Bartolomé Herrera, ¿ya? A los peruanos en su discurso? Mira que este señor es cura, ¿ya? Es sacerdote, y tiene pues al presidente de la República ahí, a los ministros, ¿no? Y él dice que es como la Revolución Francesa, ¿no? Que los hombres que ha puesto a gobernar el país, los ha puesto Dios, ¿ya? Los ha puesto Dios. Y que Dios no pone a cualquier persona, sino pone a los más inteligentes, a los más advertidos, los más sabidos, para poder gobernar a una serie de habitantes en el país, ¿no? Que no tienen un norte. En otras palabras, en Francia, en el siglo XVI, ¿ya? Existía, o sea, me estoy refiriendo a 1708, 10, 11, cuando estaba Luis XV, Luis XIV todavía, el Rey Sol, y que ellos se avalaban en un libro escrito por Juve, ¿no? En el que se llamaba Utopía, ¿no? Utopía, en el que un rey había sido puesto para gobernar a todos los habitantes, porque los habitantes necesitaban de un rey, porque si no se peleaban entre ellos. Y entonces el rey estaba ahí para ponerles el orden, ¿no? Y además que era el más capaz para hacerlo. Diciendo en otras palabras que los habitantes del país eran una fila, una serie de individuos que no tenían ningún norte, ninguna consecuencia, ningún saber en la política,
y que necesitaban ser gobernados por un rey. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Interesante. Eso era el antiguo régimen, ¿eh? Ya, Muy interesante, profesor. eso era en 1700, el siglo XVI. Miren, ¿ah? Entonces, Bartolomé Herrera, ¿no? Era un conservador, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? O sea, mediante su discurso, ¿no? Trataba de conservar el estatus que ahí se había tejido, ¿no? Entonces, dice acá, la monarquía tradicional se encuentra así sustituida por una aristocracia del saber, una élite de la inteligencia. ¿Mm? O sea, era una aristocracia, ¿no? Donde solamente los inteligentes nomás podían gobernar el país. Eso es como discriminación, profesor, ¿no? Solo lo siento. Discriminación. ¿Ya? Eso es discriminación. Porque Eso todos es somos iguales. Claro, claro. Pero, ¿no? Esa pues era la duración de ciertos curas que, ya le digo, Juve, que escribió Utopía, un libro donde se ven estas cosas, ¿no? Acá, mire, ve, la nobleza, los reyes, que gozan de todos los privilegios, ¿ya? Mientras que el pueblo, ¿cómo está? ¿No? ¿Ya? Eso es lo que hay que ver, ¿ya? Entonces, el proyecto de constitución de Herrera, que redactó la Asamblea Constituyente de 1860, resume su visión conservadora de la realidad, ¿ya? Y allí proponían la restauración de los diezmos eclesiásticos. Claro, ¿se dan cuenta ustedes? El cura habla bien de la élite que los gobierna al pueblo, ¿ya? Y entonces, la élite, ¿qué tiene que hacer? Devolverle, pues, la chiquita para que el cura siga hablando así. Entonces, le restauran, pues, los diezmos eclesiásticos, que tenían que pagarle el 10% de lo que ganaban en el Perú. ¿Ya? Entonces, los fueros personales, los bienes de las manos muertas, ¿no? Apartaba de la ciudadanía a los vagos, los militares y los policías. ¿Ya? Los jornaleros, los sirvientes. Según Bassade, se trató del mayor esfuerzo constitucional, de hecho, de la perspectiva conservadora del país. ¿Ya? La constitución que se aprobó fue conservadora, pero la propuesta de Herrera era tan reaccionaria que fue rechazada. Pues, ¿no? ¿Ya? Solamente porque tendía a la reacción, era reaccionaria, pues, ¿no? Pero en el fondo sí conservaron la propuesta. ¿Ya? El pensamiento de Herrera fue muy influyente entre los intelectuales de la fracción criolla dominante, ¿ya? Esta facción criolla eran de los criollos, los peruanos que habían nacido en el Perú, pero que eran de raíces españolas, pues. ¿Ya? Sus posiciones expresaban en buena medida lo que en el sentido común oligárquico, aún su formulación providencialista y apenas de su unidad monarquía, hacía difícil defenderlas abiertamente. Y acá les digo yo, acá hay unos términos un poco difíciles que necesitan ser aclarados, pues, ¿no? Dice, sus posiciones expresaban en buena medida lo que era el sentido común oligárquico. Díganme,
¿qué cosa es oligarquía? ¿Ah? No sé, profesor, ¿qué será? ¿Varios gobernantes? No. No escuché, profesor, ¿qué preguntó? Oligarquía, ¿qué es oligarquía? Es un sistema de gobierno. ¿Ya? ¿Qué tiene de particular? Allá que está el poder está a cargo de personas de una clase social privilegiada. ¿Ya? Está en manos de unas pocas personas el poder político. ¿Ya? Pero ese poder político, ¿qué tenía en particular para que sea oligarquía? Está gobernada por los miembros más ancianos de la sociedad. No. Eso sería jerarquía, ¿no? Pero oligarquía. De la clase social privilegiada, profesor. Por eso, pero esa clase social privilegiada, ¿a qué se dedicaba? Porque son una especie muy especial que hubo en el Perú. Es una clase de gobierno que se da por grupos. Ya, pero ¿a qué grupo se le da el gobierno? Del poder. A la clase alta. Ya, a ver, esta clase alta, esta clase que tuvo el poder, tenía una particularidad. Eran terratenientes. ¿Ya? Tenían el poder de poseer las tierras del Perú. Estos Tener señores, poder político, dice, tener, que significa poco, escaso, reducido, que sí, significa mandarse de primero. En la ciencia política es una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de unas pocas personas, generalmente de las mismas. a ver, eran terratenientes, dueños de las grandes haciendas azucareras del Perú. Gilde, Meister, Burmeister, Gañe Montero, ¿cómo se llama Rivero y Ustaris, ¿ya? Salaberry, eran las grandes haciendas azucareras, las haciendas Chucarapi, Cartavio, Casagrande, Laredo, Cayaltí, Ucayá, Tumán. Ustedes son de algunos sitios de ahí, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar de esas haciendas azucareras? Hay de Trujillo, ¿no es cierto? Eso es en el Sí, norte, profesor. En Trujillo Que estaba ahora Casagrande. lo han Ya, claro, vendido. ya, pero, sí, pero esas haciendas azucareras tuvieron un gran poder en el Perú en ese tiempo. Ajá, ¿Ya? bastante. En Chiclayo estaba Tumán, ¿ya? O sea, en Arequipa estaba la hacienda Chucarapi. O sea, esas cosas que eran Cartavio tremendas. creo que había, profesor. Cartavio creo que había. Cartavio creo en Trujillo, pues, en Trujillo, Cartavio. ¿Ya? Claro, ¿ya? O sea, esos eran los oligarcas del Perú, ¿ya? Y eso se les habían heredado a su papá, pues, su papá se lo habían heredado, ¿ya? ¿Ya? Les habían dejado a sus hijos, ¿no? Que se hagan cargo de las haciendas, ¿ya? Entonces, esta oligarquía, ¿ya? Dice, aunque su formulación providencialista y apenas simulada monarquía, hacía defenderlas abiertamente, claro, ¿no? Imagínate, decían de que era la providencia, la suerte, ¿no? De que estas personas estén en el Perú, ¿no? Y que podían gobernar, ¿no? Es por eso de que ellos creían de que solamente las mentes hábiles, ¿no? Que ellos decían que quienes tenían las mentes hábiles, ¿no? Podían gobernar el Perú, ¿ya? Como dice la compañera, ¿no? Había una gran discriminación de los peruanos, ¿ya? Entonces, vamos a ver
una clase en apuros, ¿ya? Esta clase en apuros, ¿no? Es la clase política, militar, ¿ya? Que comenzó a gobernar en el Perú, ¿ya? Más lo hicieron durante la época de la República Aristocrática, ¿ya? Que va a ser más adelante, ¿ya? Pero ahí en ese rato, no estaba interesada pues en participar activamente en la política, ¿no? Esto de aquí era mientras sus intereses no fueran afectados, ¿ya? Tú me dejas trabajar en mi hacienda y yo no te digo nada, pero a ver, métete con mi hacienda y vas a ver cómo reacciono, ¿no? Entonces, el señor oligarca, los oligarcas, ¿no? Consideraban a la política un quehacer subalterno, o sea, ¿no? ¿Qué vamos a tener en la política? La política no es para mí, decían ellos, ¿no? ¿Ya? Era más cómodo, pues, captar a los militares que se sucedían en el poder. Ustedes saben que en el poder del Perú estaban los militares que eran los caudillos y que se peleaban entre ellos por querer gobernar el país, ¿no? Y que mientras le dejaran la mano libre para hacer de sus negocios sendas fortunas, lo que hacían con sus negocios, ¿no? Y lo más que habían logrado es la consignación de los guanos, del guano en la isla, ¿no? La fuente importantísima de riqueza en el Perú, ¿ya? ¿Ustedes saben que el guano fue una riqueza muy grande en el Perú? ¿Ah? Dígame. Sí, profesor, sí. Profesor. A ver, qué tanta riqueza era? A ver, dígame. Era, ¿cuánto será? 24 toneladas, 26 toneladas, creo que era. A ver, les voy a decir. Hagan de cuenta, miren, hagan de cuenta que la fuente de energía más grande en el mundo es el petróleo, ¿no es cierto? ¿Sí? El petróleo es el que mueve la economía del mundo, ¿ya? Y durante la época del guano, la riqueza más fuerte era el guano, ¿ya? Y hagan de cuenta que el Perú fuera el único país que tuviera petróleo para explotar. ¿Ah? Esa fue la riqueza del guano a la isla. Que el guano que se explotaba en el Perú era el único país en ese tiempo que tenía el guano. Porque las aves guaneras vienen acá al Perú y se pasan y se van, ¿no? Y por años se ha juntado el guano de las islas guaneras. Hasta eso era la riqueza más grande que tenía el Perú. Y es más todavía, que fue la economía falaz, porque los peruanos no la supieron aprovechar, ¿no? Muy bien, y que se la gastaron rápidamente en cosas fáciles, ¿no? Y que el Perú otra vez volvió a ser pobre como siempre es, ¿ya? La actitud de la oligarquía guanera cambió bruscamente cuando en 1869, ¿ya? Nicolás de Piérola, que era el ministro de Hacienda, el general Balta, ¿ya? Da una ley donde les quitan a todos los concesionarios
el guano, ¿ya? Porque ha hecho un contrato con una casa comercial Dreyfus, ¿no? Y que era la única que podía explotar el guano, ¿ya? Entonces, esto de aquí fue pues lo peor que les hizo a la oligarquía, ¿ya? En 1860 se implementaron pues las llamadas élites para participar tanto en la vida asociativa como en la política, ¿ya? Este contrato de Dreyfus fue lesivo para la economía peruana, ¿no? Imagínense que no había ya de dónde sacar las grandes cantidades de dinero que tenían, ¿no? Y como les faltaba mano de obra para sacar el guano de la isla, ¿saben lo que hicieron ellos, los peruanos? ¿O no? ¿Saben? No, profesor. Comenzaron a traer chinos para ir a sacar el guano, ¿ya? Los chinos comenzaron a llegar en manada ahí en los barcos. Montones de chinos venían a trabajar, a sacar el guano. ¿Mm? Ese era su trabajo de los chinos, ¿ya? Entonces, era normal que las élites militares provenientes de grupos subalternos o distintos de la oligarquía, mayormente mestizos, ¿no? Los mestizos, ¿no? Llegaran al poder, pero entonces esto los rodeaba y los cooptaba sin dejar de murmurar y ellos de burlarse a sus espaldas, de tal manera que se trataba de asegurar sus intereses. Y la participación de la oligarquía se concretó con la formación del Partido Civil. Este señor, Manuel Prado, ¿ya? Fue el que fundó el primer partido civil del Perú, ¿ya? Claro, él comenzó a buscar, pues, defender sus intereses, ¿no? ¿Ya? Buscó lo mejor para ellos mismos, porque habían sido tocados por Nicolás de Piérola, pues, cuando les quitó la concesión del guano de la isla. Estos señores, ¿ya? Esta era la élite, pues, de los oligarcas, ¿ya? Y miren esto. 1869, 1870, 1879, la guerra con Chile, ¿ya? Es importante de otro punto de vista, ¿no? Porque la reflexión sobre las causas del desastre llevó a la primera crítica orgánica del orden social creado después de la independencia, ¿ya? Manuel González Prada sentó la base de la política y el orden oligárquico que se repetirá a lo largo del siglo XX, ¿ya? En su discurso en 1888, dice: no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja situada en el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en las bandas orientales de la cordillera. ¿Ah? ¿Con esto qué quería decir? ¿Ah? ¿Qué quiero decir? Que los oligarcas, las clases políticas, ¿ya? Y esto ha sido a lo largo del siglo XX, y todavía diría yo del siglo XXI, ¿ya? Porque ellos siguen pensando que para ganar unas elecciones tienen que incluir en su campaña para ganar las elecciones a las clases necesitadas del Perú, a los indios, a los marginados, ¿ya? Y esto es lo que dice pues Manuel González Prada, ¿no? Que para tener pues
ganancia en las elecciones, había que buscar a la muchedumbre de indios, ¿ya? Porque no solamente para eso tenían que buscar a los criollos que habitaban en la franja, ¿ya? Y entonces, al inicio del régimen de Augusto B. Leguía, mira, Augusto Bernardino Leguía fue presidente antes, en 1812 había sido presidente, ¿ya? Durante la República Aristocrática, ¿no? Los zares del azúcar y del algodón, ¿ya? Este tenía plata como cancha. Había ido a Inglaterra y Estados Unidos, que eran los que más o menos lo apoyaban a él, ¿ya? Y ejerció pues un indigenismo oficial, ¿no? Como dándose de buena gente con los indígenas, ¿no? Promulgando en 1980 una resolución que reconoció las comunidades indígenas, ¿ya? Dándoles armas para defenderse de la agresión del latifundismo, ¿ya? Esto fue consecuencia de una influencia de algunos destacados indigenistas que apoyaban al régimen, ¿no? Como el grande Caso Postro y José Antonio Encinas, ¿ya? Pero al mismo tiempo consagró la condición de no ciudadanos a los indígenas a través de una legislación tutelar que colocaba en una condición de los menores de edad a los indígenas. O sea, 1920, ¿Por qué de no ciudadanos? Y seguían todavía tratando al peruano como un ciudadano de segundo nivel, de segundo orden. Era un menor de edad. Ese era el pensamiento de los oligarcas. ¿Se dan cuenta? Ellos habrían dicho, sí, que les damos libertad, le damos que puedan trabajar en sus latifundios sin que se metan los latifundistas. No, mentira, mentira. Era solamente para ganar las elecciones, para que lo tengan a él, ¿no? Y este Leguía, mírenlo bien ya, hizo un gobierno que se quedó 3 periodos, ¿ya? 3 periodos. Gobernó de 1819 a 1830, ¿ya? Cambió la Constitución 3 veces. Regaló el Perú a las fronteras. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Se escapó del Perú, ¿ya? Se escapó también del Perú. Siendo presidente y se murió en la cárcel. Alan García o Toledo. No, no. ¿A quién se parece? ¿Ah? Alejandro Toledo. No. A Fujimori. Francisco A Fujimori. Cambió la Constitución 3 veces para reelegirse. ¿Ya? Sí. Para reelegirse, la cambió 3 veces la Constitución. Y ahora quieren cambiarla de nuevo. Ojalá. Ojalá que no. Ojalá que no. Ay, ay, ay. Bueno, luego de la derrota con Chile. Profesor, Sí. ¿y qué opina de eso de que están diciendo de que quieren cambiar la bandera? El color de la bandera. ¿Qué color le quieren poner? Quieren cambiarlo, quieren modificarlo. Dice. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Ese es un salida de no sé dónde. Bueno, ya No sabe de dónde, profesor, los lapicitos. seguro.
cuando se perdió la guerra con Chile y consecuentemente se perdió el salitre, el petróleo, ya porque fue Inglaterra que asusó pues a Chile a que se vaya a la guerra, ¿no? Se cerraron pues las posibilidades de que la oligarquía quisiera emprender el proyecto de desarrollo capitalista autónomo. Era difícil, ¿no? Y los capitalistas peruanos terminaron limitándose a las condiciones de socios menores de las empresas imperialistas, ¿no? Ya los peruanos se habían quedado sin plata, ¿no? Entonces, la plata que venía del extranjero para el Perú solamente pues era el poder económico, y acá pues solamente sencillo nomás lo que utilizaban, ¿no? Entonces, para construir pues un orden social autoritario que mantuviera a los sectores populares apartados del poder, el periodo va entre 1895, ¿no? Con el ascenso de Nicolás de Piero al poder, y 1819, en que Augusto Belenguía asumió la presidencia de la República a través de un golpe de Estado que había sido elegido democráticamente, ¿no? Es excepcional en la historia de Perú, porque durante más de 2 décadas se sucedieron gobiernos civiles, ¿ya? Pero esto fue pues durante la época aristocrática, pues, ¿no? ¿Ya? Que se han sucedido. Ahora, las acusaciones de poder oligárquico, ¿ya? La sierra de Gamonalismo estaba oficialmente establecido, y la violencia y la servidumbre favorecieron pues la explotación la expansión del terrateniente sobre las tierras del campesinado, ¿no? Los grupos de poder local serrano utilizaban el poder estatal en su propio beneficio, ¿ya? Estos señores que tenían pues el poder en la sierra, ¿no? Era un remedio de lo que pasaba en Lima, ¿no? Entonces, ellos hacían de todo para tener al indio marginado, ¿no? Y es así que cuando habían elecciones, ellos recurrían pues a los indios para tomar las mesas electorales y apropiarse de las ánforas, ¿no? Para favorecer a sus candidatos, ¿no? Era habitual ver votar a sus indios por sus patrocinados, ¿no? O sea, imagínate lo que hacían ellos para poder ganar, ¿no? La élite criolla pues compartía pues la visión del mundo, ¿no? Y que tenían una continua vigilancia, porque se pudiera hacer posible la desaparición de los indios, ¿no? Utilizaron para ello la vía inglesa, ¿no? ¿Ya? La inmigración de las razas vigorosas que permitieran pues superar a las taras biológicas de los indígenas a través del mestizaje biológico, ¿ya? Eso del mestizaje biológico es una realidad que se ha pasado en el Perú durante años, ¿ya? Los indios puros ya casi no hay, ¿no? Mestizaje sí, ¿ya? Y eso ha sido pues la condición del Perú durante años, ¿ya? Para la redención del indio, ¿ya? Porque el indio pasaba por eliminarlo física y culturalmente, ¿ya? Y esto de acá, y esto es lo que hemos visto que lo hizo Fujimori al esterilizar a las mujeres indígenas. ¿Saben eso, no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, claro. Él seguía todavía con esa mentalidad, ¿no? De desaparecer a los indios, con la sola idea de que es una raza embrutecida, ¿ya? Lo que es una gran mentira, ¿ya?
Profesor, mu- pero fue así con engaños lo que les hizo así a las mujeres que los esterilizó. Sí, ha sido con engaños, pero ha sido, ¿ya? Y ese señor, pues, ¿quiere salir libre? No, no me venga, pues, ¿ya? Sí, profesor, mi mamá es víctima de ello. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Está ¿No? esterilizada. Claro. O sea, eso lo que ha hecho Fujimori ha sido cortarle a las mujeres a tener hijos. Ha sido eso. O sea, malo de malos, pues, malo de malos. ¿Ya? Ese exterminio ha sido un genocidio para muchas mujeres y que ha sido lo peor que ha habido en el Perú en 200 años. Porque siquiera antes a los indios lo dejaban de lado, ¿no? Y trataban de mezclarlos con mestizos, hacer un mestizaje, ¿no? Que se junten, que tengan hijos con los blancos, ya. Pero llegar a esterilizar, ¿no? Ya es un escándalo tremendo al hacer eso. Bueno, se nos ha ido el día, se nos ha ido la noche y no les he dicho nada, creo. Pero esa es la realidad del Perú. Todavía nos falta un poco más de hablar de los últimos años de lo que va con esta independencia que estamos viviendo y que tenemos todavía que zafarnos de esta maldición que es el Perú todavía al tener clases sociales, ¿no? Que nos dividen en lugar de unirnos. Ya, chicas, nos vemos el otro martes, ¿sí? Chao, Muy bien, profesor. profesor. Profesor, cuídese. Ya, Y profesor, usted también, Dios la gracias. bendiga, Dios la bendiga. Me faltó Chao, opinar el chicas. último tema. Me faltó opinar el último tema, la otra semana. Ya, profesor, No, cuídese. la otra semana porque nos ha quedado todavía tema para hablar, ¿ah? Así que la otra semana Sí. le damos porque tenemos que darle bien al otro tema, ¿ya? Listo, Ya, chao, yo chicas. voy a venir bien preparada. Voy a venir bien Ahí preparada. está, prepárense. Estos temas tienen que venir preparados, pues no van a venir así nomás. Un ¿ya? debate, profesor. Claro, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Ya, Chao, profesor, chicas, muy nos bien. vemos. Hasta el martes. Ya, profesor, gracias.